Bueno, pues vamos a empezar por respeto a ustedes que se incorporan puntualmente, ¿sí? Como pueden ver, aquí es, es el módulo, es Introducción al Trabajo Bibliotecario, ¿de acuerdo? Es primera parte, y la pongo a primera parte porque hay muchas partes todavía. Dentro de este contexto general, hemos comentado que vienen siendo los pilares con los que vamos a ver, sí, vamos a ver asentada la bibliotecología. Eh, si quieren, si quieren, apuntan nada más las preguntas por si va a haber al final, ¿sí? No se distraigan en sacar apuntes, yo se las voy a compartir, ¿sí? Para que la puedan analizar más de cerca, ¿no? Más, en un contexto más cercano. Nada más les pido que me ayuden con los micrófonos apagados. ¿Sí? Bueno, ok. Esto en este contexto, el marco teórico de referencia de la bibliotecología, ¿sí? Es el teórico, el histórico, el filosófico, el social, el político, etcétera, etcétera. O sea, esto nos va a permitir tener una visión más amplia de lo que viene siendo la bibliotecología y valorar en dónde estamos parados, se puede decir. ¿Por qué? Porque la reducimos normalmente al espacio de 4 paredes, nada más. La biblioteca es donde prestan libros, donde hay una persona refunfuñona que no me deja hablar, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, debo decirles que cuando nosotros iniciamos, la idea del bibliotecario era la señora con lentes que estaba sentada en un escritorio en la entrada, refunfuñona, ¿sí? Este, no, ¿cómo crees, Selena? Este, entonces, esa era la imagen del bibliotecario en general, fíjense, ¿sí? Entonces, ahorita el bibliotecario ha tomado un papel fundamental, pero justamente porque se ha renovado en este sentido a través de saber qué es lo que hace la bibliotecología. Y bueno, o sea, entrando un poquito ya en detalle en cada uno de estos aspectos, de estos marcos teóricos, el marco teórico de la bibliotecología nos indica que la bibliotecología, y seguramente ya por ahí tienen ustedes una idea con los artículos que vieron, incluso con los videos que vieron, que es la disciplina que estudia los principios fundamentales que vienen siendo del método, la técnica y con relación a la organización, conservación, recuperación y difusión de la información contenida en diversos tipos de documentos, especialmente los que conforman una biblioteca, que vienen siendo libros, etcétera, etcétera. Desde este enfoque teórico, la bibliotecología se relaciona con varias ciencias, obviamente, como ya sabemos. En este caso ponemos ciencia de la información, ciencia de la documentación, la archivística, la informática, puede ser, no sé, la computación, etcétera, etcétera. En este marco teórico también hay un autor que destaca principalmente por un trabajo, se puede decir, yo cuando lo vi me pareció hasta lógico, y por eso lógico en cuanto a su sencillez, porque a nadie se le había ocurrido proponer 5 leyes de la bibliotecología. O sea, ¿quién no sabe que los libros son para usarse? Lógico, ¿no? ¿Quién no sabe que para cada lector hay un libro? ¿Sí? A cada libro su lector y ahorrarle tiempo al lector, y la biblioteca es un organismo en crecimiento. ¿Sí? O sea, de ahí marcó un pilar de desarrollo en este contexto de ver a la bibliotecología, caray, a ver, espérame,
con que hay un espacio, ¿sí? Donde hay un libro para mí. Y si no, fíjense, verán, ustedes se van a identificar mucho con unos o con varios libros, ¿sí? Y otros que de plano no nos llamen ni siquiera la atención. Pero más sin embargo, como bibliotecarios, tenemos que verlos, tenemos que tratarlos. Por eso dicen, cuando el libro llega al bibliotecario, después de que pasa por sus manos, ya no es igual, porque ya está condensado en una ficha, en una información, para poder servir a otras gentes que lo van a necesitar. ¿Ya? Es lo que hacemos en procesos técnicos. Entonces, la teoría de la bibliotecología también se apoya en principios de clasificación, catalogación, servicios de referencia, acceso abierto, alfabetización informacional, ética profesional y preservación digital, lo que viene siendo actualmente. Ok, es en el marco teórico. En el marco histórico de la bibliotecología, el desarrollo de la bibliotecología está estrechamente vinculado con la evolución de las bibliotecas y de aquí, obviamente, lo podríamos ver o dividir en 5 momentos más importantes. Ya por ahí vieron la historia del libro, vieron la historia de las bibliotecas, les puse unos videos. Esto ya nada más es como que dice para reforzar y a lo mejor encuadrarlo en eso que ustedes ya tienen en noción, ¿sí? Por ejemplo, número 1, en la antigüedad, antes del siglo V, las primeras bibliotecas conocidas datan de la antigüedad, de la antigua Mesopotamia, como la biblioteca de Nínive, donde se almacenaban tablillas de arcilla. En Egipto, las bibliotecas estaban vinculadas a templos y centros de conocimiento. En Grecia y en Roma, la biblioteca de Alejandría simboliza la aspiración de reunir todo el saber del mundo antiguo. En Roma, las bibliotecas públicas se volvieron más comunes. Lo que viene siendo la biblioteca de Alejandría viene siendo lo que actualmente se puede decir es la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que quiere concentrar todo el conocimiento. Entonces, una fase 2 sería la Edad Media del siglo V, ¿sí? Al XV. El conocimiento se conserva en los escriptoria de monasterios, o sea, en espacios pues de monasterios. Las bibliotecas estaban restringidas al clero y eran principalmente religiosas. Las tenían, llegó el momento en que las tenían eh, atadas a cadenas, los libros, de la importancia, y claro, les estoy hablando de volúmenes inmensos, grandes, ¿sí? Y luego pasó por una etapa de sellarlas con marcas de fuego, que nosotros hicimos también por ahí una investigación, marcas de fuego para ver de qué orden religiosa era. Y si encontraban a alguien robándose un libro, era objeto de excomunión. Fíjense, la importancia que les daban los monjes. Ya en el Renacimiento, en la imprenta, el siglo XV al XVII, con la invención de la imprenta de Gutenberg, la producción de libros aumentó dramáticamente, lo que impulsó la creación de bibliotecas académicas y públicas. En la modernidad, en el siglo XIX y XX, surgen los primeros programas de formación profesional en bibliotecología, especialmente en Estados Unidos. El trabajo del autor Melvin Dewey, que es uno de los creadores del sistema Dewey y su sistema decimal, marcó un hito en la clasificación bibliográfica. Hasta la fecha, es uno de los sistemas que más se utiliza en nuestro medio. Después el LC, el CDU, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, y como quinto punto, la era digital, fines del siglo XX y XXI, las bibliotecas se transforman en centros de acceso a la información digital. La bibliotecología se expande hacia nuevas áreas, como la gestión de datos,
preservación digital, tecnologías de la información y acceso abierto. Esto, insisto, para encuadrar en esos 5 grandes rubros. Ahora, especificando concretamente un poquito más en este marco histórico, porque es grandísimo, ¿sí? Debemos decir que el libro es el vínculo, es el vehículo de transmisión cultural más importante que el hombre ha descubierto. La historia del libro se remonta a un periodo, y ya lo vieron por ahí, de más de 5,000 años. De los 2 primeros tercios, dicen los autores, resulta escasos y dispersos testimonios que existen. Entonces, el primer caso es que eso lo encontramos en los egipcios. Usaban el papiro, planta del mismo nombre, para hacer libros. El segundo momento, la cultura china, para el tercer milenio antes de Cristo, contaban ya con producciones literarias. Ustedes saben que pues ellos inventaron la tinta china, ¿sí? Como bien se dice, ¿verdad? Entonces, pero usaban lo que había en su contexto para la elaboración y transmisión de sus ideas. O sea, el ser humano siempre ha tenido esa sensación, esa necesidad de transmitir lo que necesita que se transmita, ¿sí? Entonces, usaban los huesos, concha de tortuga, caña de bambú, tablillas de madera con pincel de pelo de camello, la tinta china que ya les comentaba, extraída del árbol del barniz, mezcla de hollín de pino y cola. Más tarde, para producir papel emplearon corteza vegetales, restos de tejidos de algodón, viejas redes de pesca y otros materiales. Descubrieron el sistema para producir múltiples ejemplares de un libro por medio de impresión. Desde el siglo II antes de Cristo se imprimieron hojas cuyos textos se encontraban tallados en piedra lisa. Más tarde se pasó a grabar las páginas de madera con signos de relieve. Hasta la columna se le daba una mano en color. Se le cubría con una hoja de papel y se ejercía presión sobre ella, con lo que la escritura quedaba impresa. En un tercer momento, el pueblo de una gran civilización fueron los sumerios, fueron los inventores de escrituras cuneiforme, también importantísimo. Y en un cuarto momento, los babilonios, que se apoderaron de su cultura, llegaron a dominar Mesopotamia con los asirios, ¿sí? En un quinto, los griegos se han descubierto numerosos papiros griegos en Egipto a partir de la conexión del gran imperio de Alejandro Magno. A la caída de ¿sí? Ptolomeo I fundó el poderoso reino en el Valle del Nilo, tarea que fue continuada por su hijo Ptolomeo II. Sabio griego, fueron llamados a la capital Alejandría para participar en una academia que se encontraba en el nuevo templo de Museión. La finalidad de esta biblioteca de Alejandría era la de recopilar totalmente la literatura griega. Su clasificación y contenido contaban con más de 700,000 rollos de papiros, entre los que se sabe, obviamente. El receptáculo de madera o piedra donde se guardaban los rollos era llamado por los griegos biblioteque, con K. En el año 391 después de Cristo, cuando los cristianos destrozaron el templo de Serapis, pues obviamente se incendió esa biblioteca. Imagínense el soberano desastre que se dio. Los romanos tomaron de los griegos el ejemplo de los rollos de papiro y los llevaron obviamente en colecciones a Roma, ¿sí? Como botines de guerra, la importancia de la cultura, obviamente. En el siglo III antes de Cristo se comenzó a tratar el cuero de forma especial para la escritura, ¿sí?
En Pérgamo la producción se practicaba en gran escala, en donde se origina el nombre de pergamino. Se empleaban por lo general pieles de cordero, ternera y cabra. Ya vimos que la iglesia, obviamente en la Edad Media, tenía un papel muy importante. Las diferentes órdenes. Aquí están los franciscanos. Aquí, por ejemplo, bueno, en la segunda Edad Media, en la segunda parte de la Edad Media, ¿sí? Que decayó mucho la vida monástica y los monjes descuidaron las bibliotecas. Eran unos enormes recintos de libros que tenían los monjes y muy bien conservados. Ya en el Renacimiento se inicia una preocupación por coleccionar las obras de autores clásicos y conservar la literatura grecorromana. ¿Verdad? Francisco Petrarca, poeta italiano, es considerado el padre de la bibliofilia moderna por su gran amor a los libros, además de ser iniciador de las bibliotecas públicas. Bueno, ya John Gutenberg, ya vimos que en un momento dado, con la invención de la imprenta, se revolucionó toda la producción de los materiales. ¿Verdad? Ya en el siglo XVI la producción fue extraordinaria y la obra se basó principalmente en la producción de doctrinas, vocabularios y gramática, libros de frailes, libros de legislación, ciencias naturales, medicina, arte militar, náutica e historia. Y aquí seguramente en cada uno de sus regiones, de estados, debe de haber una historia de los libros y de las bibliotecas. Yo puse nada más como marco de referencia aquí en Michoacán, que las bibliotecas en Michoacán, Alonso de la Veracruz funda en Tiripetío la Casa de Estudios Mayores en 1540. En 1549, y todavía está, obviamente, pasa su biblioteca a Tacámbaro, un pueblito más adelante, ya de Tierra Caliente. En 1540 también Vasco de Quiroga funda el Colegio Real y Primitivo de San Nicolás de Hidalgo, que viene siendo, como quien dice, en Pátzcuaro, viene siendo las bases de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los agustinos tenían conventos en Tiripetío, Tacámbaro, Cuitzeo, Charo, San Agustín de Valladolid, etc. En el 1595 se funda el Colegio Seminario. En el 1874 se funda la Biblioteca Pública Universitaria. En 1886 pasa al Colegio de San Nicolás y en 1893 pasa al Templo de la Compañía de Jesús. Insisto, es solamente para tener un marco de referencia de Michoacán, pero seguramente si a ustedes les interesa este tema, marco histórico, pueden entrar a buscar por ahí en cada estado y van a encontrarse que hay una historia de las bibliotecas y una historia del libro en cada estado, ¿sí? Entonces, sería interesante. Yo no conozco que haya un manual donde por estados se den esos historias, ¿verdad? Igual, otro marco de referencia de la bibliotecología es el papel social del bibliotecario. O sea, ¿quién es el bibliotecario? ¿Quién es esa persona que está detrás del mostrador y presta libros? ¿Sí? Pero obviamente tiene una consecuencia social. Entonces, describir, analizar, cuestionar, reflexionar sobre la función social del bibliotecario y la biblioteca no es un pasatiempo trivial, un tema pasado de moda o una nueva preocupación del ambiente académico y laboral de quienes usan o proporcionan información. Debería ser una inquietud de quienes usan los insumos e infraestructura que hacen posible los servicios bibliotecarios y de información de calidad. Reflexionar sobre la responsabilidad de las profesiones, de las instituciones
Es una acción constante de la propia sociedad que las crea. La sociedad no es una idea, es una respuesta difusa, uniforme y homogénea, pues son diferentes componentes los que lo conforman. De hecho, representa un conjunto compuesto de diferentes subconjuntos que podemos agrupar en varias topologías: la social, la política, la religiosa, las ideológicas, de edad, de sexo, etcétera, etcétera. Además de las combinaciones que se hacen entre todos estos elementos, de ahí que los compromisos y la función social de cada individuo, institución o disciplina correspondan a la sociedad en su conjunto y al grupo social al que pertenecen en su constancia con las diferentes necesidades. O sea, el usuario de la información y el bibliotecólogo están interactuando en una sociedad formada por individuos diferentes, en la que la pluralidad de corrientes ideológicas, políticas, artísticas, religiosas, científicas, económicas, etcétera, producen una rica infodiversidad que debería servir y satisfacer todas las necesidades, todos los gustos y todas las etnias y todas las clases socioeconómicas. ¿Se pueden imaginar el peso que en un momento dado puede tener el bibliotecario para satisfacer toda esa gama de necesidades de la sociedad? Nada más quiero que se imaginen un poquito. Entonces, la sociedad, sus instituciones y sus individuos viven de la actitud y la acción individual y colectiva. Viven entre la búsqueda de bienestar personal y del bien común. De ver a la colectividad como requisito para el bienestar individual y al individuo como punto de partida para lograr la plenitud colectiva. Entonces, aquí en esta ocasión, dice, me parece importante no separar al bibliotecólogo de la biblioteca, aunque se sabe muy bien que hoy en día la biblioteca no es el único espacio físico donde se desarrolla el bibliotecólogo. Sí es la asociación clásica que se hace de su propia sociedad entre la profesión e institución social, como el médico al hospital, el maestro a la escuela, el sacerdote a la iglesia y por tanto el bibliotecario y la biblioteca son los términos que tienen un espacio natural y tradicional en la sociedad. Son los vocablos que constituyen parte del lenguaje natural de la sociedad, y no solo de la sociedad mexicana, sino de la sociedad en general. Por eso, históricamente, la biblioteca es una institución social que en su origen se crea para resguardar las creaciones bibliográficas de la sociedad que serán utilizadas por la propia sociedad. Recordemos que primero apareció la biblioteca, después el bibliotecario y posteriormente la bibliotecología como disciplina. Y aquí está: biblioteca, bibliotecario, usuario y biblioteconomía. Entonces, fíjense, la ALA, la American Library Association, en Estados Unidos, en el 56, casi 70 años, retoma el espíritu social que siempre ha acompañado a la biblioteca y dice que la biblioteca ayuda a la población a aumentar sus conocimientos, a satisfacer sus dudas de información y a utilizar su tiempo libre para beneficiar su desarrollo profesional, personal y social. Fíjense ya desde qué momento. Entonces aquí viene lo importante. La biblioteca, por supuesto, el bibliotecólogo, tiene que actuar en concordancia con la institución a la que pertenecen. En este caso, si son bibliotecas del Estado, pues con el gobierno. Si es biblioteca pública, pues dependiendo, universidad o con el municipio. Si es de la universidad, o si es biblioteca universitaria, obviamente. Si es centro de investigación,
o si es una biblioteca de empresa, de escuela privada, ¿sí? Una biblioteca especializada. Y desde cualquiera que sea la acción, el bibliotecólogo colabora directa o indirectamente con el desarrollo social de un país o un estado, enriqueciendo al grupo social que le da personalidad tanto al bibliotecólogo como a la biblioteca. La biblioteca es una parte fundamental de la educación formal, un aliado estratégico de la educación continua y de autoenseñanza en toda la vida, que aquí se me tapó, vida práctica del ser humano. Entonces, el bibliotecario y su función es una organización social, al igual que la del médico, la del ingeniero, la del biólogo, teniendo que revisar su compromiso ante la autoridad, ante sus usuarios, ante sus colegas, en concordancia con el sistema político y social. El médico tiene una función con la sociedad en general y con sus pacientes en particular. El profesor con los estudiantes, el sacerdote con los feligreses, como ya comentamos, y el bibliotecólogo con los usuarios de la información. ¿Quién en la sociedad no es real o potencialmente un usuario de la información? Nos podríamos preguntar. Todos. ¿Acaso la función social del bibliotecólogo es promover el uso de la información, convencer a la sociedad de usar información, promover la lectura, promover lo que la información sea leída, incorporar los cambios e innovaciones en el manejo y uso de la información y ponerlos al servicio de la sociedad? ¿Acaso el trabajo del bibliotecario juega un papel estratégico en el desarrollo de los individuos y de la sociedad en la medida que fortalece su participación en los procesos educativos, culturales, políticos, etcétera, no a partir de la acumulación de información y o libros, sino del uso, lectura discriminada y seleccionada de la información, ¿sí? En ocasiones sentimos que la sociedad es un poco o un mucho injusta con la profesión del bibliotecario, pero ¿qué estamos haciendo realmente nosotros para obtener cabalmente el reconocimiento social de dicha sociedad? ¿Hasta dónde estamos comprometidos con nuestras acciones, engrandeciendo nuestra profesión o archivándola? Se dice que en ocasiones más bien se tienen más reconocimientos otras carreras técnicas, subprofesionales, pero que realmente estamos comprometidos con la bibliotecología, que estamos dispuestos a dar o a seguir dando por ella. Preguntas de reflexión que bien podemos responder cada uno a su manera y la forma de vivir, trabajar para la biblioteconomía, ¿sí? En el marco filosófico, como ustedes pueden ver, y eso solamente son pinceladas generales, pero tiene mucho que aportarse en este sentido. En el marco filosófico, que es otro de los marcos importantes, la bibliotecología se fundamenta en los derechos al conocimiento, la libertad de información y el acceso equitativo a la cultura y a la educación. Se alinea con valores humanistas que consideran al conocimiento como un bien común. Tienen una dimensión ética, ya que promueven la libertad intelectual, la neutralidad, el acceso a la información y la protección de la privacidad del usuario. Su papel en la democratización del conocimiento se articula con teorías de justicia social y epistemología crítica, destacando la importancia de garantizar acceso a grupos históricamente excluidos. Aquí hay un filósofo, Paul Otlet,
es padre de la bibliotecología, de la documentación moderna, imaginaron sistemas de conocimiento universales accesibles para todos. Hoy las bibliotecas siguen siendo espacios donde se materializa el derecho a la información, apoyado el pensamiento crítico, la alfabetización y la participación ciudadana. En consecuencia, también dentro de este marco cabe lo que pusimos por ahí para que lo revisaran. Fueron como 2, 3 artículos sobre la importancia de considerar a la bibliotecología como una ciencia. Hay autores que la tomaban como una técnica, hay autores que la tomaban como un mero arte, y otros que en consecuencia ya más adelante, sobre todo en el ámbito de Estados Unidos, el mismo autor Dewey, Cutter, Bradford, Lotka, obviamente organizaron o formaron una armazón metodológica para el estudio de los aspectos inherentes a la bibliotecología y le dieron cuerpo de conocimientos, le dieron método, ¿sí? Y un sistema, lo que iba marcando o fue a marcar el hito de la ciencia de la bibliotecología. La bibliotecología, desde su génesis y a lo largo de su formación, ha estado a expensas de los diferentes enfoques filosóficos y epistemológicos, y ellos han marcado su estructura de conocimiento. Desde su fundación como campo del saber científico, estuvo influida hasta mediados del siglo XX por los enfoques emanados del positivismo, corrientes filosóficas, el empirismo, el racionalismo científico y otras tendencias propias del paradigma explicativo de las ciencias. Entonces, el fenómeno bibliotecológico debe abordarse a partir del modelo de las ciencias humanas o del espíritu, como también se le conoce. Estas buscan, pues obviamente, aquellos procesos que ocurren en el mundo interior, esfera cognitiva. Contrariamente al modelo naturista, se centra en los aspectos externos al hombre. Y finalmente, se considera la bibliotecología una ciencia en formación, con su propio cuerpo de conocimientos, como ya les comentaba, bien delimitado, un desarrollo científico que le corresponde con los postulados epistemológicos de las ciencias sociales. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es todo un tema importante, ¿sí? Que en consecuencia conllevaría